Buenos días, estimados padres de familia, queridos estudiantes, esperando siempre que se encuentren bien en casa en compañía de sus queridas familias. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la semana 15, día 5. El área que vamos a trabajar es comunicación. Nuestra actividad a desarrollar: entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. Muy bien, mis queridos estudiantes, para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tradiciones y costumbres tenemos como familia, comunidad, distrito o región? ¿Cómo son? Para dar respuesta a estas preguntas, te invitamos a participar de esta actividad, en la que tendrás la oportunidad de entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de tu región. Te presento nuestro propósito del día de hoy. Nuestra meta es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las tradiciones y costumbres que conocen y practican como parte de la riqueza y diversidad cultural de su región. Muy bien, viendo nuestro propósito del día de hoy, nos vamos a convertir en unos entrevistadores a un miembro de nuestra familia acerca de las tradiciones y costumbres que ellos conocen, ¿no es cierto?, sobre la riqueza y la diversidad cultural de nuestra región. Recordando que una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema. En este caso, nuestra meta es conocer las tradiciones y costumbres, ¿no es cierto?, que practican nuestros miembros, nuestros familiares. ¿Cómo lo vamos a realizar? Mediante una serie de preguntas. Tenemos que formular nuestras preguntas, ¿cierto? A la persona que hace las preguntas se le llama entrevistador. Recordemos eso. Y a la persona que las responde se les dice entrevistado. Muy bien, a continuación te presento el siguiente caso, ¿no es cierto? Gastronomía peruana conoce a la reina de los picarones. Observamos el siguiente texto. Observamos el siguiente texto que tenemos en nuestra sección de recursos de esta plataforma, ¿no es cierto? Habla de la gastronomía peruana. Nos dice, conoce a la reina de los picarones. Vamos a leer atentamente, primero en forma silenciosa, y empezamos nuestra lectura. Recuerden siempre que es importante primero observar cómo está escrito el texto. Qué título tiene, qué imágenes tiene, cómo está escrito, reconocer qué tipo de texto es, ¿no? Empecemos la lectura entonces. Experta en gastronomía peruana, hace sus picarones con quinoa y plátano en Independencia. Presentación de la persona o introducción. Melissa Pilco, de 30 años, quería ser ingeniera industrial, pero su gusto por la gastronomía peruana y sus ganas por hacer empresa pudieron más. Hoy esta joven emprendedora cuenta con unos módulos de venta de picarones, la picarona, con los que deleita el paladar de todos sus clientes. Esta repostera ha participado en la Feria Gastronómica Mistura y todo indica que sigue camino al éxito, pues nunca le falta clientes en sus dos módulos de venta. Esa parte nos presenta la introducción, la presentación de la persona, ¿no es cierto? O introducción. Vamos a ver el cuerpo. ¿Cómo nació la idea de vender picarones? Toda mi familia ha vendido picarones, pero yo quise diferenciarme y probar con nuevos sabores
y una mejor presentación. ¿Cómo te diferencias? Mis picarones son crocantes y la miel es espesita, porque es hecha a base de pura fruta. Además, doy una buena atención. ¿Qué contiene tus picarones? Trabajamos con otro tipo de harina de trigo. Además, la masa tiene camote, zapallo, levadura, anís, vainilla, azúcar y sal. El almíbar está hecho a base de higo, azúcar, chancaca, canela y clavo. ¿Has participado en Mistura? Cuéntanos esa experiencia. En el 2013 y 2014 llevé a la feria mis picarones de quinoa con miel de maracuyá. Y en el 2015 los dejé encantados con mis picarones de plátano con miel de tamarindo. ¿Quién te ayuda en este negocio? Mi mamá y mis hermanas. Ellas me apoyan mucho. El cierre. ¿Dónde pueden probar tus ricos picarones? Desde el 2012 estamos en Mega Plaza, en el área Plaza Feliz. El ingreso es por la avenida Industrial y la atención es de lunes a domingo desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Después de analizar nuestro texto, ¿no es cierto? Podemos darnos cuenta que es una entrevista, ¿verdad? Vamos a ver sus elementos. La presentación, que va a ser el título, va una imagen, ¿no es cierto? Tiene que ser una imagen atractivo, llamativo, como siempre. La presentación, ¿no es cierto?, de la persona a quien vamos a entrevistar. El cuerpo o el cuestionario son las preguntas que nosotros le realizamos. Como en este caso, se hizo las preguntas. Y el cierre, para finalizar nuestra entrevista. Ahora que hemos analizado una entrevista, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿No es cierto? Hemos leído con atención el texto. Luego, en nuestro cuaderno u hojas de reuso, vamos a responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Quién es la persona entrevistada? Pregunta número 2. ¿Qué es el entrevistador? ¿Qué información sobre la entrevistada se presenta al inicio del texto? ¿Qué puedes conocer acerca de Melissa Pilco desde la primera pregunta que la entrevistadora le formula? Registra tus respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reusos. ¿Cierto? ¿Qué puedes conocer acerca de Melissa Pilco desde la primera pregunta que la entrevistadora le formula? Vamos a registrar nuestras respuestas, ¿no es cierto? Regresamos al texto y ubicamos las partes de la entrevista leída. Vamos a regresar a nuestro texto y vamos a analizar las partes de la entrevista leída. Recuerden que el propósito de la actividad del día de hoy es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad de la región donde vives. Luego vas a organizar tu información acerca del reportaje que estás elaborando. Vamos a conocer, ¿no es cierto?, las características, los elementos de una entrevista. Observemos acá. Presentación, como ya lo habíamos comentado, de la persona a quien vamos a entrevistar. Una breve introducción acerca de la persona. Luego, el cuerpo o cuestionario, ¿no es cierto? Se formula las preguntas. Nosotros tenemos que tenerlo listo antes de la entrevista, ¿no es cierto? Tenemos que alistar y realizamos las preguntas. Esas preguntas van a ser el cuerpo o cuestionario. Vamos apuntando luego las respuestas que nos van a dar. Y finalmente tenemos el cierre, ¿no es cierto?, con una breve pregunta que nos va a informar
las fechas o cómo se celebra, dónde se celebra, así como en este caso de los picarones de Melissa Pilco, ¿verdad? Ahora que ya conocemos, hemos analizado el texto, hemos conocido sus elementos, vamos a responder algunas preguntas para poder formularlas. Inicia la planificación de tu entrevista. Usa tu cuaderno o la hoja de reuso en la que estás trabajando. Escribimos las siguientes preguntas. ¿A quiénes entrevistarás? ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Y sobre qué aspectos de la diversidad cultural de tu región te gustaría recoger información? Observa con atención los globos y elige qué aspectos de la riqueza y diversidad de tu región te gustaría abordar durante la entrevista y anótalo en tu cuaderno. Fiestas costumbristas, danzas representativas o platos típicos. Vamos a elegir qué aspectos de estas tres costumbres, de estas tres diversidades, te gustaría abordar durante tu entrevista. Y vamos a apuntar en nuestro cuaderno de trabajo. Según el aspecto que elegiste, organiza tus ideas para realizar la entrevista a los miembros de tu familia. Escríbelas en tu cuaderno en una hoja de reuso. Por ejemplo, si hemos elegido fiestas costumbristas, podemos realizar las siguientes preguntas. ¿Qué fiestas celebran? ¿Desde cuándo se celebra? ¿Cómo se celebran? ¿Por qué se celebran? Son preguntas que podemos formularlas para entrevistar a nuestro entrevistado. Podemos crear otras también. Si elegimos danzas representativas, formularemos otro tipo de preguntas, ¿no es cierto? Si hemos elegido platos típicos, vamos a formular otro tipo de preguntas. Ahora, luego de haber formulado, organiza y prepara tu entrevista. Podrías anotar tus preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Organizando y preparando mi entrevista. Presentación de la persona a entrevistar. Nombre del entrevistador. Tu nombre, porque tú eres el entrevistador. Nombre del entrevistado, a la persona, a la familia, quien vas a entrevistar. El tema de los tres que te presenté, una vas a elegir. La fecha, cuerpo cuestionario. Aquí tenemos algunas preguntas que te podrían ayudar con tu entrevista. Elige aquellas que se relacionen con el tema que has escogido. Puedes incorporar otras preguntas cuando organizas y prepares tu entrevista. Acá tenemos 4 preguntas. ¿Qué fiestas costumbristas celebran en tu comunidad? ¿Desde cuándo y por qué se celebran? ¿Qué danzas representativas hay en tu comunidad? ¿Qué representan y cómo se bailan? ¿Qué platos típicos hay en esta comunidad? ¿Cómo se preparan? Elige un plato y explica cómo se prepara. ¿De otras tradiciones practican en familia como parte de la diversidad cultural de tu región? Y cierre, piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Ahí tenemos 4 preguntas que te pueden ayudar. Puedes formular otras preguntas que quisieras saber más, profundizar acerca de la diversidad de tu familia. Para tener en cuenta, reúne a los miembros de tu familia y explícales el propósito de la entrevista. Diles que tú asumirás el rol de reportero y que los entrevistarás para recoger información sobre la riqueza y diversidad de la región donde vives. Acuerda con ellos el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y, si es necesario, escríbelas en una hoja de reuso para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Intenta ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas.
Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Vamos, tú puedes. Inicia la entrevista según la hora acordada. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Recoger información sobre las tradiciones y costumbres que conoce y practica tu familia como parte de la riqueza y diversidad cultural de tu región. Recuérdales que tú iniciarás la entrevista, dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Formula con claridad las preguntas que preparaste para ese momento. Graba o anota en tu cuaderno en una hoja de reuso la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas son breves, amplía el diálogo, utiliza preguntas. Al terminar la entrevista, agradece a tu mamá, tu papá o al otro integrante de tu familia por la información brindada. Luego, lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista sobre el tema elegido. Luego, organiza la información en tu cuaderno o en una hoja de reuso en la que estás trabajando. Por ejemplo, familiar entrevistado, tema, sobre qué tema has entrevistado. Aspectos, fiestas costumbristas, un ejemplo. La información que has recabado. Elige una y anota desde cuándo y por qué se celebra. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con otros familiares. Invita a los miembros de tu familia que participaron de la entrevista a comentar libremente qué les pareció y cómo se sintieron durante ella. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué las familias deben preservar las tradiciones y costumbres de su región? ¿Será importante difundirlas con otras personas? ¿Por qué? Escribe tus respuestas en tu cuaderno o en la hoja de reuso de la que estás trabajando. Y luego vamos a reflexionar sobre los aprendizajes que lograste desarrollar al participar de esta actividad. Mis aprendizajes vamos a ir organizando con un sí o un no. Organicé mis ideas para preparar la entrevista. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Escuché atentamente las respuestas de los entrevistados. Tomé apuntes o grabé mientras escuchaba la información de mi familia. Me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista. Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. Nos vamos a hacer una autoevaluación y ahí vamos a colocar de acuerdo cómo nos hemos organizado nuestros aprendizajes. Sí, si lo hemos logrado, no si aún nos falta. Muy bien, mis queridos estudiantes, hemos finalizado nuestra sesión del día de hoy. Que tengan una bonita fin de semana. Muchos abrazos virtuales para cada uno de ustedes. Recuerden en suscribirse y darle un like a nuestro canal. Hasta una nueva oportunidad.